y tendencias. Con Eduardo Hicho, analista independiente. ¿Qué tal, Eduardo? Buenos días. No sé si estás muteado, Eduardo. Bueno, parece que hemos logrado escucharte. En este caso, bueno, pues ha comenzado este 2025, bueno, pues con poca fuerza, ¿no? Para los principales índices europeos y estadounidenses. En este caso, ¿qué aspecto, qué tendencia presentan IBEX 35, DAX, Etra, Eurostoxx, o el que tú en este caso sigas más para, bueno, pues para dar cuenta de una forma más pormenorizada de la tendencia en este 2025 en Europa? ¿Síntomas de agotamiento? Bueno, de momento vemos una divergencia clara entre los índices europeos y los índices americanos, también por el buen comportamiento que habían tenido estos últimos de forma relativa en comparación con los europeos. Y vemos cómo ha comenzado el año con volatilidad. Creo que va a ser la tónica que vamos a poder observar en los primeros compases del año. Vemos cómo el IBEX 35 pues parece que tras un rebote desde la media de 200 sesiones pues intenta consolidar la superación de la media de 60 sesiones. En el caso del DAX Etra vemos cómo sigue mostrando bastante fortaleza el índice alemán, un poco se distancia del resto de los índices europeos, y en el caso del Eurostoxx 50 mantiene la tendencia alcista, también parece estar en un proceso de consolidación, aunque hasta que no sea capaz de superar un nivel de resistencia importante como es la zona de los 5.118 puntos, pues de momento estamos un poco a la expectativa, sobre todo de todas las noticias que nos llegan de Estados Unidos, de esas posibles medidas que va a tomar Trump una vez llegue al cargo, y creo que eso es un poco lo que va a marcar el devenir de los mercados en el corto plazo. Va a tener un efecto sobre la política monetaria. Ya sabes que esta tarde vamos a conocer las actas de la FED, de la última reunión. Bueno, pues parece que fueron un poco más explícitos de lo habitual los miembros de la FED, léase de Jerome Powell, en torno a esas bajadas de tipos, por supuesto también el dot plot del mes de diciembre. En este sentido, ¿qué es lo que esperas que pueda haber en estas actas? No sé si crees que van a ser un poco más, no tan ambiguas y, digamos, sugiriendo ya una pausa más larga de las bajadas de tipos para este 2025. Bueno, si algo hemos aprendido a lo largo de los últimos años es que las previsiones en cuanto al número de bajada de tipos de la Reserva Federal, pues tampoco le podemos hacer mucho caso porque bailan bastante. Hay que tener en cuenta que a esas mismas alturas del año pasado se hablaba de que habría 6 bajadas de tipos en Estados Unidos y finalmente vemos cómo se quedó bastante alejado de esa cifra. En este caso hablan de 2 recortes. Lo que parece bastante evidente, sobre todo si observamos la evolución del eurodólar desde que anunciaron que había ganado Trump las elecciones, es que hay un miedo a la inflación, hay un miedo a que esa inflación no llegue a ese objetivo del que se hablaba, y la inflación de largo plazo nos da pistas sobre que todas esas medidas de las que Trump ha ido hablando en la campaña, pues sin duda pueden ser inflacionarias, y eso es lo que preocupa al mercado. Eso es lo que está provocando que sean bastante cautos a la hora de seguir hablando de recortes de tipos. Eso es lo que está provocando el fortalecimiento del dólar, y es que, como podemos apreciar en el gráfico, tras haber salido de un rango lateral en el que llevaba prácticamente inmerso desde diciembre del 2022, pues todo apunta a que podríamos ver cómo poco a poco nuevamente el eurodólar se dirige a la par, al 1 a 1. Así que muy atentos, pero todo de momento lo que nos hace pensar es que las medidas de Trump serían inflacionarias, y eso es lo que está descontando de momento el mercado, tanto por parte de los mensajes con respecto a los tipos de interés como por parte de los movimientos del eurodólar en el corto plazo. Es que estamos viendo pues esas caídas en las bolsas estadounidenses con ese plan de emergencia nacional que estudia implementar Donald Trump para, bueno, pues para fortalecer ese plan arancelario en este 2025, y eso también está produciendo muchas tensiones también, con alguna respuesta de algunas autoridades europeas sobre esos planes arancelarios de Donald Trump, también con esa supuesta conquista de Groenlandia. Pero bueno, vamos a centrarnos más, Eduardo. En este caso estamos viendo caídas incluso hasta, ha habido incluso caídas en los bonos, aunque ahora mismo están recuperando al 4,72 los bonos 10 años. Te pregunto en particular por Nvidia, que ayer, pues parece que nos gustaron, ¿no? Esos servicios de software, de tarjetas gráficas, con los chips Blackwell, centrado un poco en la industria de videojuegos, y tuvo una caída muy importante de más del 6%. Yo no sé si crees que en este caso, está sobrevalorada, si hay demasiada fiebre por la inteligencia artificial, y si crees que, que seguirá marcando la tendencia en este 2025 la inteligencia artificial, con algunos nombres que no sean Nvidia.
Bueno, leía un dato bastante relevante y es que de todas las presentaciones de resultados que ha habido de compañías del S&P 500, creo que eran más de un 40% habían nombrado la inteligencia artificial en su presentación de resultados, lo cual creo que sí que hay cierta fiebre por la inteligencia artificial. Venimos comentando meses atrás esas valoraciones tan exigentes que veníamos apreciando en algunos de los principales valores, como por ejemplo es en el caso de Nvidia. Eso no significa que no pueda seguir marcando máximos, pero que está claro es que hay que ser bastante cautos, sobre todo porque igual que han subido prácticamente de forma vertical en muchos de estos tramos de la tendencia alcista, también podríamos ver cómo a la mínima que se vea que no cumplen esas expectativas, que no tienen que ser unos resultados buenos, tienen que ser muy buenos para poder justificar las valoraciones que se están pagando en los niveles actuales, pues lo que va a provocar es volatilidad y caídas pues como la que estamos viendo en Nvidia. Creo que no va a ser la única, creo que vamos a ver un aumento de la volatilidad, como he comentado al principio de la intervención. Así que muy atentos, hay que ajustar los stop loss, porque lo que hasta ahora todo ha sido fiesta, sobre todo a lo largo del año pasado, creo que este año no va a ser tan fácil obtener unas rentabilidades tan fantásticas como lo que se ha visto en el 2024. Esa es mi opinión, al menos. Desde luego que esos dobles dígitos que vimos en Europa, en Estados Unidos, bueno, pues parece muy complicado de repetir. Mientras tanto, bueno, pues acaba de comenzar este 2025. Eduardo, te voy a preguntar por las criptomonedas. Yo no sé, bueno, aquí, bueno, pues tenemos Bitcoin en torno a los 95.000. Ayer volvió a perder esos $100.000. Claro, esto sigue desatando alguna fiebre por, bueno, pues la comunidad cripto. Decir, bueno, pues ahora es momento de entrar. En este caso te pregunto por Bitcoin en particular. Yo no sé si tú crees que tu posición acerca de las criptomonedas y si habría que tener un pequeño porcentaje en cartera por este tipo de activos, o si esto es un aspecto que tiene que ver más, bueno, pues para eso vaya usted al casino. Bueno, reconozco que nunca he sido muy partidario de las criptomonedas, simplemente por un hecho de no tener el conocimiento o la preparación para poder valorarlas. Es decir, cuando compramos una empresa, pues tú sabes que esa empresa tiene una serie de flujos, tiene una serie de ingresos, tiene un margen. Me resulta mucho más sencillo poder valorar una empresa y poder saber si históricamente está cara o barata, y en cambio con las criptomonedas eso es una labor bastante complicada, por no decir imposible. Desde el punto de vista técnico es cierto que hemos visto que funciona bastante bien, cumple los patrones técnicos, vemos como ahora mismo tiene un soporte bastante importante en la zona de los $92.650, y en el caso de perforar ese nivel sí que podríamos asistir a una corrección de mayor envergadura. Al igual que hemos comentado con valores del sector tecnológico justo antes, creo que también la volatilidad se va a apoderar de las criptomonedas, sobre todo del Bitcoin, sobre todo tras la última fuerte subida que ha experimentado, este último tramo que la ha llevado a la zona de los $100.000. Así que, insisto, hay que saber jugar con esa volatilidad. Si somos novatos, si llevamos poco tiempo en el mercado, hay que ajustar los stop loss para no llevarnos sorpresas desagradables, para no quedarnos enganchados a un precio que luego tarde años en recuperarse, ya que hemos vivido momentos de euforia, bastantes momentos de euforia en muchos de los activos, y creo que eso pues se podría revertir en algunos casos a lo largo de este 2025. No digo que las criptomonedas lo vayan a ser, pero desde el punto de vista técnico de momento, muy atentos a ese soporte de los $92.644. Se nota, y sobre todo hay que acotar, Eduardo, por arriba y por abajo. Eduardo Bicho, analista independiente, un placer saludarte y feliz día, feliz negocio. Igualmente, muchísimas gracias. Pues esto es lo que da de sí este